Bienvenidas y bienvenidos a esta novena serie Platicando de Economía. La serie es producida conjuntamente por el Instituto de Investigaciones Económicas y la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia, ambas instituciones de la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad de la Nación. Tendremos 5 programas que tratan temas por demás interesantes y de gran actualidad. Ellos son Economía, Sociedad y Transnacionales hoy, Desigualdad, Ecosistemas y Servicios Ambientales, Recursos Naturales no renovables, el caso de la minería y Soberanía Alimentaria. Los académicos que hemos invitado para estar con ustedes han propuesto estrategias alternativas que coadyuven a la solución de problemas como la falta de bienestar, la desigualdad, la pobreza y la pérdida de recursos naturales. Estimadas y estimados televidentes, tendremos mucho gusto en que nos acompañen en esta serie Platicando de Economía. Los cambios en la economía mundial, así como las políticas de atracción de inversión extranjera directa y de apertura comercial, propician que cada vez sea mayor la presencia y la influencia de las grandes empresas en el funcionamiento de la economía mundial. En México, como en la mayoría de los países en desarrollo, en el funcionamiento de la economía mundial se observan niveles de productividad y de salarios muy desiguales entre las empresas altamente competitivas y las que utilizan una tecnología tradicional en su producción. Las grandes empresas establecidas en nuestro país pueden ser de 3 tipos. Empresas nacionales que solo operan en territorio mexicano o que tienen inversiones en otros países, o bien pueden ser grandes empresas extranjeras que participan en la economía global, a las cuales se les denomina empresas transnacionales o multinacionales. La presencia de estas empresas ofrece ventajas y desventajas frente a la necesidad de mejorar el crecimiento de la economía mexicana, pues por un lado profundizan las desigualdades de la estructura productiva y la sobreexplotación de la naturaleza, pero por otro, en ciertas condiciones pueden transmitir el conocimiento tecnológico, facilitando la incorporación de las empresas medianas a nuevas cadenas de valor, donde suele darse una moderada generación de empleo y el desarrollo de infraestructuras. En esta nueva serie de Platicando de Economía, hemos preparado para ustedes temas relacionados con 2 aspectos fundamentales de la vida cotidiana y de la economía en esta ocasión. Son el desarrollo y el contexto internacional que está influyendo en los procesos económicos nacionales. En esta ocasión hemos preparado para ustedes el tema relacionado con las empresas transnacionales. ¿Qué pasa con las empresas transnacionales? ¿Qué pasa con este fenómeno que está presente ampliamente en las economías de los países desarrollados y de los no desarrollados? ¿Qué pasa con las empresas transnacionales mexicanas? Estos son los temas de los que nos platicarán nuestros invitados. La doctora Ana Esther Ceseña, el doctor Jorge Basabe y el doctor Raúl Ornelas. Bienvenidos a Platicando de Economía. Empresas extranjeras en México, pues por ejemplo Walmart, ¿no? Son empresas transnacionales, no es un ejemplo, pero hay muchísimas más. Las más conocidas eran McDonald's, digamos, pues el Walmart también, pues todo lo que es la línea de hamburguesas, ¿no? Lo que es Burger King y todas esas. Podría ser Walmart, Monsanto, ¿qué más? No sé, Fox, Cinépolis, no sé, no se me ocurre, Coca-Cola,
Walmart, Chedraui, todas las empresas comerciales. Pues ahorita tenemos las empresas coreanas como la de automotrices, ¿cómo se llama? Clio, hasta hago el mismo símbolo. Coca-Cola, Walmart, los bancos, hay bancos también, empresas Banamex, pues muchas farmacéuticas. Sería Coca-Cola, Walmart, Corona, como ya lo mencionaron, y todo ese tipo. Tenemos, por ejemplo, Coca-Cola, tenemos empresas como farmacéuticas. Casi todas las farmacéuticas son extranjeras. También, por ejemplo, en la industria agrícola, pues está Monsanto también entrando. Y muchas tecnológicas también, por ejemplo, y de carros, México no produce ni carros ni tecnología. Entonces, pues desde Samsung hasta Sony, Toshiba, empresas japonesas, gringas. Ay, prácticamente ya todas. Es una desgracia que en México las empresas, pues que anteriormente eran mexicanas, ya la mayoría son extranjeras. Por ejemplo, no sé, Pemex, que ya se está privatizando por completo. Bimbo, Coca-Cola, que ya la mayoría de las acciones pues son extranjeras, entre otras grandes corporaciones. Surgieron de forma importante en los años 90, después de la apertura de la economía mexicana y de que todas las empresas, lo mismo multinacionales establecidas en México que mexicanas, se dirigieron hacia el exterior, porque era la forma de crecer, era la forma de competir y evitar, en el caso de las empresas, grandes empresas mexicanas, de ser absorbidas por el capital que estaba a punto de llegar, por la apertura. Entonces, en los años 90 surgen primero un grupo de 6, 7 grandes empresas que invierten en el exterior y se convierten de tal forma en empresas multinacionales. Ya eran empresas exportadoras, pero se convierten en multinacionales, especialmente invirtiendo en la región de Latinoamérica, pero también lo que les dio una característica muy especial, invirtiendo en Estados Unidos. Una característica muy especial porque en general las empresas multinacionales de países en desarrollo comienzan invirtiendo sur-sur, es decir, hacia países, dirigiendo su inversión hacia países que son iguales o de menor desarrollo. En este caso, México se distinguió del resto de las llamadas desde entonces multilatinas porque invirtieron de forma importante en los Estados Unidos. Se trató de un grupo de empresas, algunas en el sector de alimentos, Bimbo, por ejemplo, Maseca también, otras empresas, la empresa más grande cementera mexicana, Cemex, FEMSA, que en ese entonces era productora de cerveza y de refrescos, ahora lo es nada más de refrescos porque vendió su participación en las cervezas a su socio, a Heineken. Entonces, estas empresas comenzaron a invertir de forma importante en la región americana, digamos, en nuestro continente. En los años 90, al inicio de los años 90, fueron inversoras mucho más importantes, por ejemplo, que las brasileñas, que ya a inicios de este siglo se convirtieron en las empresas más grandes y con mayor inversión como multinacionales, como empresas multilatinas. Pero sobre todo porque se trata de algunas empresas, las brasileñas, mineras y en energía. Las empresas multinacionales mexicanas tienen una mayor diversificación, sobre todo en manufacturas. Con inicios de este siglo, estoy hablando de unas 20 a 30 grandes empresas mexicanas que se han convertido en multinacionales. Es muy difícil encontrar información de las empresas medianas y pequeñas porque no cotizan en bolsa, porque es difícil que respondan a cuestionarios
La investigación que yo realizo y que muchos investigadores, bueno, no muchos, pero algunos investigadores en México realizan sobre empresas multinacionales mexicanas, nos enfrentamos siempre al mismo problema. Difícilmente te responden un cuestionario o te responden a una entrevista por desconfianza al sector académico. Entonces, hay poca información, pero la que yo tengo por un proyecto en el que participo con la Universidad de Columbia, conocemos a las entre 20 y 30 mayores empresas multinacionales mexicanas. Vuelvo a lo que te estaba explicando, en los años, a inicios de este siglo, comienzan a invertir en Europa, algunas en Asia, en China, por ejemplo, las empresas de autopartes, la división de autopartes de Alfa, con su empresa Nemak, la empresa Catcon, la empresa Racini, todas ellas son empresas multinacionales en el sector de autopartes que crecieron paralelamente a la inversión de las grandes automotrices en México desde los años 40 y 60 y que se convirtieron en proveedoras de estas empresas sujetas al control de calidad de las grandes, te estoy hablando de Ford, de General Motors, de todas estas grandes empresas. Después vinieron Nissan, todas las japonesas, etc. Y entonces aprendieron, se tecnificaron y ahora están en los mercados chino y en el mercado chino y en los mercados asiáticos. Son un conjunto de empresas, no un número muy grande, pero empresas que ahora compiten en el espacio internacional con las grandes multinacionales, en algunas principalmente en autopartes, también en cemento, también en alimentos. Las empresas de alimentos son las que más han crecido y tienen activos actualmente en el exterior por más de 150,000 millones de dólares, empleados en el exterior por cerca de 400,000 empleados y ventas por más de casi 90,000 millones de dólares anuales. Te estoy dando cifras de 2015. Entonces, ese es el panorama general de las grandes multinacionales mexicanas que entre las multilatinas, después de las brasileñas, son las más importantes y las más numerosas. Pues es que yo le veo un lado positivo y otro negativo porque eso sucede también en el extranjero. Por ejemplo, en mi caso que yo radico en Francia, se consume mucha cerveza de Bélgica, ¿no? Y no hay ningún problema, pero también tenemos que ver con una cuestión de una productividad en donde hay una equidad. Por ejemplo, no hay una explotación. Entonces, cuando hay una explotación y cuando hay cuestiones de desigualdad en la forma de producción, creo que ahí es el problema, ¿no? ¿Qué me parece? Pues mal, porque hay que consumir lo nuestro, no lo mexicano, más que nada, porque si de por sí estamos mal ahorita en el país, con aquello de lo de Estados Unidos, pues lo importante es desarrollarnos y producir lo nuestro. Corona era una mexicana, ¿no? Pero ya se compró. Ah, bueno, era Corona, pero mexicana, pero ahora ya es transnacional también. Pues creo que hay un gran consumo en la cerveza, entonces sí podría como impactar en la economía mexicana o algo así. O sea, no en grandes extensiones, pero es que la economía es muy compleja, entonces pues el hecho de que lo hayan comprado y así, pues implica que el Producto Interno Bruto, todas las ganancias que tengan las cervezas, pues va a ser para estas transnacionales, ¿no? Y no sabemos qué acuerdos tengan con el gobierno o así en respecto a los productos que se exportan hacia acá. Entonces, pues eso está muy mal, ¿no? Deberíamos de consumir lo hecho en México. La Corona, que antes era mexicana, pues sí la compró apenas hace como 2 años, creo. Y la compraron una empresa, no sé si alemana o extranjera, prácticamente. Pues ahora sí que toda aquella... Pues la Corona tenía muchísimo tiempo.
Y ahora ya con eso de que es extranjera, pues ellos ya ponen sus productos, ya ponen sus... pues hasta... Solo ellos son los que se están llevando el dinero, prácticamente. Pues la verdad no me sorprende. Me sorprende que casi ya nada sea de México. Prácticamente el dinero se lo están llevando, ya no dejan que el país crezca, sino que se lo llevan. Pues que está mal, que debería de, al contrario, de producirse más capital mexicano en lugar de estarse comprando al extranjero, porque pues en México hay muchísimo talento en cuanto a la producción de cerveza. Sin embargo, pues toda está siendo comprada por extranjeros, lo cual pues es terrible. Creo que hay que hacer una distinción entre multinacionales y transnacionales. Multinacionales, digamos, sería una empresa que se forma con inversionistas de diferente origen nacional, como un tipo de alianza entre ellas para constituir la empresa. Transnacionales se llaman las empresas que, siendo a veces de un solo origen nacional, crecen tanto que se expanden y van realizando inversiones en diferentes lugares, de manera que su plataforma de trabajo, su plataforma de producción o de distribución, según el tipo de empresa que sea, es una plataforma internacional, transnacional, o sea, abarcan mucho más allá que sus propias fronteras nacionales. ¿Cómo se transnacionalizan las empresas? Que eso es algo importante, o sea, pensando en términos históricos, pues se trata de una empresa que nació en una localidad específica y que de repente hoy es una empresa global, una empresa mundial, ¿no? ¿Cómo se transnacionalizan? De diferentes maneras. Muy rápidamente, una puede ser instalando filiales, sucursales en otros países y entonces empezando a constituir su red transnacional. Otra puede ser absorbiendo empresas de otros lugares y entonces incorporándolas a sí misma y con eso ya logra ser transnacional. Una tercera que es muy frecuente en la actualidad y que es además complicada a veces de entender porque no es tan visible como el de la instalación de una sucursal, es la compra de acciones de otras empresas. Hay empresas, por ejemplo, hay una brasileña muy importante, Vale do Rio Doce, que produce minerales y que a partir de un cierto momento necesitaba recursos para ampliación, lo que sea, colocó sus acciones en bolsas del mundo y esas acciones fueron compradas por inversionistas de otros países que terminan en un momento dado siendo los que controlan las actividades de la empresa. Entonces de repente la empresa, de ser una empresa brasileña, mexicana, digamos nacional, de ámbito nacional, pasa a ser parte de o pasa a ser ella misma una transnacional. Entonces todo esto va ocurriendo con las empresas. Hay en la actualidad, que es lo que ustedes preguntan, cuál es el funcionamiento de estas empresas. En la actualidad hay una cosa que ha ido ocurriendo y es que la necesidad de los inversionistas o digamos del propio proceso de desarrollo de la reproducción material general de la sociedad requiere hoy más que nunca el acceso a territorios donde hay riquezas básicas, originales, a partir de las cuales se está generando todo tipo de riqueza, ¿no? Es decir, todo tipo de procesamiento a partir de ahí. La principal son los hidrocarburos, ¿no? Es la más importante de todas
en términos del dinamismo, no en términos de la reproducción de la vida, ¿no? Entonces, las empresas hoy en día, las más importantes, son las que van tras los recursos estratégicos que llamamos, tras el petróleo y gas, el agua, los minerales, muchos minerales muy importantes, la biodiversidad, que buscan tierras para implantar cultivos como Monsanto, ¿no? Esas son las empresas más importantes de la actualidad, es decir, son empresas que al mismo tiempo que desarrollan un patrón tecnológico, que incluso introducen innovaciones tecnológicas, requieren cada vez hacerse de más territorios. Entonces, son empresas que van acompañadas de procesos de despojo, muchas veces, incluso de despojo violento. O sea, mineras, por ejemplo, que a los trabajadores o a los pobladores del lugar los persiguen con mercenarios o con guardias blancas para quitarles las tierras o para impedir que se sindicalicen o cualquier cosa así. Y así como eso puede ocurrir en la minería, está ocurriendo en muchos terrenos. La disputa entre, digamos, la gran competencia entre las grandes empresas hoy en día es por este tipo de recursos. Entonces implica guerras por territorios, implica depredar la madre tierra, ¿no? Implica depredar el territorio. Se produce una desertificación en muchos lugares porque, por ejemplo, la producción minera se come el agua, arrasa la biodiversidad, o sea, crea muchas situaciones, pues digamos que en términos de los horizontes de la humanidad o el futuro de la humanidad, pues la verdad que habría que controlarlas. ¿Quién las controla? A esas empresas es muy difícil controlarlas porque son empresas tan poderosas que sus ingresos rebasan a los de 6 estados juntos, o mucho más, ¿no? Si piensas en países del tercer mundo, pues de repente hay una empresa cuyos ingresos anuales, Chevron, por ejemplo, equivalen a los de la mitad del territorio africano. ¿Cómo un país africano les va a poner límite a las inversiones de estas empresas? Entonces empieza a ocurrir que las empresas que producen desarrollo tecnológico, que se supone que son como el signo del progreso, se están convirtiendo en una amenaza para el futuro de la humanidad, en una amenaza que nos tiene realmente en riesgo, realmente al límite, porque además son las que han llevado, pues porque digamos, ellas se mueven por ganancias, por poder, por ocupar espacios, no por el bien común, y nos han llevado a los límites realmente de resistencia del planeta, y bueno, eso la mayoría de las veces es irreversible. Primero quisiera comenzar en comentar de que en la literatura económica no hay una definición clara de las transnacionales o multinacionales y que muchas veces estos dos términos son sinónimos. Para el caso de México, al hablar de las multinacionales, primero desearía comentar de que las transnacionales son la expresión más relevante, si queremos, o más factible, o más a la vista de la globalización. El proceso de globalización en el que el mundo está inmerso, y México por ende, tiene esta expresión en las transnacionales, en las multinacionales que tanto de moda están, ¿no? Como por ejemplo son las últimas, ¿no?, en crear en los últimos años, como Facebook, como Amazon, ¿no? Ellas son empresas que realmente tienen un poder económico y un poder estratégico impresionante. El caso al hablar en sí de multinacionales en el caso de México, eso hace relevancia a la inversión extranjera directa, porque las multinacionales generalmente son extranjeras. Hay algunas multinacionales también mexicanas, pero en este caso nos referimos exclusivamente a las multinacionales extranjeras. La inversión extranjera directa en México se concentra principalmente, casi 50%, en el sector manufacturero, muy poco, o alrededor de 15% en el sector servicios y 7% en el sector comercio. Esto es básicamente la distribución de la inversión extranjera directa en México en los últimos 17 años. Esta inversión alcanza una cifra de 464.000 millones de dólares y está muy concentrada
en la parte centro del país, en la zona metropolitana del Valle de México, en la zona metropolitana de Guadalajara, como también en la zona metropolitana de la ciudad de Monterrey. Y esto hace que la distribución geográfica de las multinacionales sean exactamente así. Una de las primeras multinacionales en llegar a México ha sido Walmart en los años 90. Sabes muy bien que el proceso de apertura económica que México sufrió experimentó después de los años 80, y después de la firma también del Tratado de Libre Comercio, abre la economía mexicana, y eso hace que muchas empresas extranjeras lleguen y se asienten a México. En la parte centro del país se caracteriza principalmente por multinacionales en el sector servicios, principalmente bancarios, servicios financieros, como por ejemplo ha sido el grupo Citibanamex, recientemente que han fusionado, BBVA Bancomer, el Banco Santander, el Banco HSBC, y muchos otros en el sector servicios. En la parte centro-norte del país predomina principalmente las manufacturas, principalmente predominan la industria automotriz y también las maquilas en la frontera norte. Estas a grandes rasgos las características de las inversiones y de las multinacionales en México. Pues muchas gracias a nuestros invitados que nos han tratado temas muy importantes y de los cuales es difícil para nosotros, no especialistas, entender qué son las empresas transnacionales, qué son las empresas monopolistas, por qué están presentes, qué futuro pueden tener en nuestro país. Les damos las gracias a nuestros invitados y a ustedes. Les invitamos a que nos acompañen después de una breve pausa, donde continuaremos tratando estos temas. Para nosotros son muy importantes sus comentarios, sus observaciones, que nos encantarán recibir, y para ello a lo largo del programa estarán apareciendo cintillas con los datos a los cuales pueden remitirnos sus preguntas. Muchas gracias por permanecer con nosotros. Como verán, la segunda parte del programa será igual de interesante que la primera parte. ¿Qué vínculo hay entre las economías transnacionales mexicanas y nuestra economía? ¿Sí? ¿Qué papel juegan las empresas transnacionales en las distintas regiones donde se instalan en nuestro país? Estas y otros temas serán tratados por nuestros especialistas. Recuerden que tenemos obsequios para ustedes, a todos los que nos contesten a las preguntas referidas a este tema, y sí, nos envían también sus comentarios y sus observaciones. Mira, esa es una pregunta y un tema muy, muy importante. El estudio de las multinacionales mexicanas en sí tiene relevancia por ver en dónde están, qué tan grandes son, etc. Pero en mi caso particular, lo que más me interesa es ver qué relación tienen con la economía nacional. A la economía nacional le sirve, que tiene alguna ventaja que tener empresas multinacionales, y esto tiene varias aristas para investigar y para responder. En primer lugar, cuando las empresas multinacionales de cualquier país están invirtiendo fuera, pues todo lo que son entrada de divisas, que antes lo hacían, lo lograban exportando desde su país de origen, en este caso México, comienzan a entrar a otros países desde los cuales exportan. El empleo que podían dar con inversiones nuevas se va a otros países. Fiscalmente, pues cubren en otros países y no en el país de origen. Entonces, ese es un aspecto negativo, digamos, para la economía del país. Se habla desde hace muchos años de la necesidad de inversión de las grandes empresas
nacionales y en efecto no invierten lo suficiente, pero no invierten lo suficiente en el país. Ellas invierten y se expanden fuera. Entonces, todos estos elementos de los que hablé, todos estos factores, se están dando fuera, pero no en el país. Ahora, cuando se trata de grandes empresas, como ocurrió con las empresas norteamericanas de la posguerra, el efecto no necesariamente es negativo, porque algunas de estas empresas se ubican fuera, pero desde fuera están generando importaciones de su país de origen para completar, para tener toda la cadena productiva y producir el producto final, digamos, allá. Entonces, ellas ya no invierten en su país, pero la producción de todos sus proveedores crece y entonces la cadena productiva crea efectos positivos para el país de origen, en términos generales. El problema con las grandes multinacionales mexicanas en alimentos, en minería como Minera México, que es la cuarta más importante del país, en bebidas como FEMSA, en cemento como Cemex, es que no arrastran a sus proveedores desde el país porque la cadena de valor es muy corta, no es muy sofisticada. No es exactamente lo mismo en otras empresas manufactureras. Entonces, en ese sentido, el efecto hacia la economía nacional no es todo lo positivo que podría ser. ¿En qué sí podría serlo? En que son las empresas con mayor tecnología. La inversión en tecnología de las empresas multinacionales en general, ya no nada más de las mexicanas, en general de algunas grandes multinacionales, es mayor, su inversión en ciencia y tecnología es mayor que muchos países, si los tomamos de muchos países en desarrollo, por ejemplo. Entonces, el aspecto de inversión en tecnología es muy importante. En la medida en que estas empresas ubicadas en México puedan derramar conocimiento tecnológico que aprenden en otros países y que les permite competir allá, sobre todo porque compran muchas empresas en países desarrollados y entonces ese conocimiento lo absorben y lo aplican a su producción, en la medida en que ese conocimiento lo puedan derramar en todos sus proveedores en el país, entonces habrá un efecto positivo para el conocimiento tecnológico y el desarrollo industrial del país. Pero para que esto sea así se necesita todo un proyecto en que participen las propias empresas y el Estado, que permita desarrollar clústeres tecnológicos, cadenas productivas y comunicación entre sus proveedores y las grandes empresas con esta intención. Los chinos lo hacen de forma maravillosa. Los chinos lo que hacen es que a sus empresas que salen al exterior y que adquieren tecnología, les proveen de toda una serie de incentivos fiscales, financieros, y los involucran en estas derramas. En México lo que haría falta, te diría yo, en el sector de autopartes que estamos mencionando, porque no solo es el más dinámico en el país, sino por la cantidad de empresas multinacionales con las que cuenta. Cuando hablo de cantidad estoy hablando de 6, 7, tampoco no más que eso. Pero en este sector, en algunos estados, por ejemplo, Querétaro, Chihuahua, en Baja California, en el Estado de México, en todos estos estados que son exportadores netos de vehículos, ya sea automóviles o camiones, y en donde están ubicadas estas empresas y muchas más, es donde se podría aprovechar por medio de estancias de sus técnicos en proveeduría
en estas empresas y viceversa, y en participación en el diseño de los nuevos autos, de las refacciones automotrices, ahí se puede aprovechar el que haya un aprendizaje hacia abajo y horizontal. En la medida que eso se logre, pero insisto, hace falta todo un proyecto en donde la inversión y la participación de los estados, de los gobiernos estatales y del gobierno central es muy importante. En la medida en que eso suceda, tendremos beneficios para el conjunto. Casi todos los países asiáticos de nueva industrialización, los llamados tigres asiáticos, y China, por supuesto, lo han logrado. Entonces es copiar lo que se está haciendo en términos de política industrial, pero se le tiene que dar mucho mayor énfasis a la política industrial del país y no nada más a que las empresas lo quieran o no lo quieran. La transnacional es la extranjera, ¿sí? La monopolio es la que nada más quiere algo suyo, ¿no? No permite que otras empresas entren a trabajar en esa empresa, ¿no? Una monopólica pues es precisamente una que acapara la producción, por ejemplo el caso de Televisa, ¿no? Que bueno, ya no es monopólica porque ya más bien es un biopolio, ¿no? También está Televisión Azteca, pero es cuando una sola empresa acapara una forma de una producción, ¿no? Que lastimosamente sucede más en América Latina, ¿no? Que hay como el acaparamiento de una sola empresa, ¿no? Por vínculos políticos o por otras cuestiones. Una transnacional, las transnacionales finalmente también terminan siendo más o menos utilizando los mismos mecanismos, porque son las que, como tienen mucho más poder económico, entonces terminan derribando a las pequeñas y medianas empresas. O por ejemplo, el ejemplo que ponía de Walmart, si se pone al lado de unas pequeñas tiendas, pues la mayoría de la gente va a terminar yendo o optando a ir a comprar a Walmart porque tiene muchas mayores ofertas, ¿no? Entonces, pues eso es también una cuestión desleal. Pues transnacional podría ser que pues más allá de las fronteras estatales pues está en todas partes, y monopólica pues que tiene solamente, que se reserva el derecho de producir ciertos productos. Entonces sería como que un monopolio sería más bien que varias empresas estén como entre ellas en un acuerdo para poner un precio a las cosas, entonces ya nada más sería un precio así como regulado, ¿no? Entre estas empresas. Transnacional y monopolio. La verdad no sé cuál es la diferencia. Yo entiendo que la monopólica es aquella que pues ella pone sus condiciones y es como de una sola persona, ¿no? Monopólica. Y las transnacionales, pues bueno, se rigen con ciertos estándares, tiene que competir, dejar la competencia y demás. Honestamente, no sé cuál sea la diferencia, pero monopólica es que es de un solo dueño y un solo dueño compra todas las empresas y le pertenece a y la transnacional supongo que ha de ser que, o sea, le pertenecen a agentes extranjeros, bueno, a gente que no es de México, pero las tiene aquí, en el país. Es que la monopólica como que no tiene competencia, nada más él se rige con sus propias normas y todo eso, y la transnacional sí está como con competencia. Pues una monopólica, me imagino, bueno, no tengo la certeza de ambas, pero una monopólica me imagino que es aquella que pues tiene algún solo dueño o algún representante único, y una transnacional pues sería aquella que más bien viene de... no sé muy adecuadamente, pero me imagino que podría ser aquella que está en México y que se puede estar en diversos lugares a la vez. Se tiene diferentes lugares.
México, digamos que es un país que tiene una cualidad particular y que hace frontera con el más desarrollado del mundo, ¿no? Con el país potencia, el hegemón, por lo pronto, ¿no? Posiblemente, evidentemente eso está siempre en disputa, no sé qué va a pasar en el futuro, pero por lo pronto y lleva largo rato, todo el siglo XX, ha sido el vecino de la potencia mundial, de la primera potencia mundial. Eso lo hace ya especialmente interesante. Pero México tiene mucho petróleo y tiene gas. Hoy no se nota tanto que tenemos mucho petróleo porque todas estas políticas de privatización de Pemex hicieron que se dejaran de hacer inversiones o que se dejara de explorar. Y entonces hay muchos yacimientos potenciales que en principio deberían haber sido descubiertos y que, digamos, ahí la actividad se detuvo. Pero hoy México está entre los 15 principales países productores de petróleo. Y además está muy cercano a Estados Unidos y es, digamos, el suministro principal de México es hacia Estados Unidos. Entonces, petróleo y gas son dos elementos muy importantes para las relaciones con el vecino del norte. Pero México tiene muchas otras cosas, o sea, es bien atractivo para las transnacionales porque tiene agua buena, abundante, y además agua con una topografía que le permite ser también generadora de energía eléctrica, que es algo que desde hace rato se está pensando cómo hacer una red de producción de energía eléctrica que tienda en el continente americano a subir hacia el área desarrollada, que es la anglosajona, ¿no? Principalmente Estados Unidos. Bueno, todo eso está en presencia en México. La ubicación de México, además de estar al lado de Estados Unidos, es el país que hace costa con el Golfo de México lleno de petróleo, entre otras cosas, pero que además forma parte de eso que se llama el Gran Caribe. O sea, esa región de América, que es la región súper estratégica, que es la entrada y salida hacia el Atlántico, y también va a ser una salida privilegiada hacia el Pacífico. Entonces, en términos de ubicación, a eso habría que agregar también la posibilidad, digamos, el canal seco de Tehuantepec hoy, pero que puede ser también un canal abierto y que es un canal, pero absolutamente interesante, ¿no? Para el traslado de mercancías, de todas estas cosas, para el gran comercio mundial. Entonces tiene todas esas ventajas, tiene fuerza de trabajo en abundancia, baratísima, ¿no? Comparada con la de Estados Unidos, pues el precio de la fuerza de trabajo mexicana es más o menos una décima parte del de la fuerza de trabajo de Estados Unidos, sea que la usen acá o sea que se incorpore allá, porque allá, digamos, el salario subiría si es fuerza legal, pero si es fuerza ilegal, pues no sube tanto. Entonces, realmente hay abundancia de brazos como para trabajar cualquier tipo de cosas. Hay una tierra fértil, variada. Somos un país megadiverso, entonces tenemos todo tipo de suelos. Hay áreas muy interesantes desde el punto de vista de la diversidad también cultural, porque eso también es un elemento a considerar en el capitalismo contemporáneo. O sea, oportunidades de inversión y de riqueza para las grandes transnacionales en México hay muchísimas, ¿no? Y bueno, desafortunadamente es un país muy atravesado hoy por una situación social difícil, con un conflicto muy fuerte, con desaparecidos, con asesinatos. Es uno de los países que registra el mayor número de asesinatos, ¿no? Es el segundo después de Siria. Homicidios va casi de la mano con Brasil, que es el más alto. O sea, tiene una conflictiva en este momento muy complicada, pero desde el punto de vista de oportunidad para las inversiones es interesantísimo.
Ahora, el problema es que esas inversiones tienden a ser predatorias, es decir, parte de la preparación del terreno para que lleguen esas inversiones, por ejemplo las petroleras, ha sido la razón por la cual se ha desatado esta guerra en la sociedad. O sea, gente que no está de acuerdo en ceder sus tierras, sus bienes, sus riquezas, su patrimonio a las grandes empresas y que en esa medida, bueno, entra en conflicto con las políticas internacionales y nacionales. Y bueno, un poco esta disyuntiva entre el futuro de la humanidad y el futuro de las transnacionales en México se vive de manera pues bastante descarnada en este momento. De la explicación de la distribución de las multinacionales en México, eso hace referencia principalmente a la distribución de la inversión extranjera directa entre los estados mexicanos. Sabemos muy bien que la inversión extranjera directa se concentra principalmente, en más del 30%, en la zona metropolitana del Valle de México. Y eso hace de que, evidentemente, la cantidad de multinacionales concentradas ahí se explica exactamente por eso. La industria automotriz tan pujante en el centro del país, como por ejemplo en la zona del Bajío, o los servicios financieros de la Ciudad de México, Guadalajara o Monterrey, hacen que las grandes multinacionales se concentren en este triángulo, entre comillas, triángulo dorado, Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey. Las grandes multinacionales en alimentación también se están concentrando exactamente en ese triángulo y mucho menos fuera de ese triángulo. Cuanto más al sur, excepto el estado de Puebla, con la gran multinacional Volkswagen, prácticamente no hay presencia de multinacionales en el sector manufacturero o de industria y solo aisladamente en el sector turístico en el Pacífico Sur mexicano y en el Caribe. Hablando de la distribución, de la explicación de esta distribución, principalmente eso tiene que ver con como ya he dicho, con la distribución de la inversión extranjera directa en México entre los estados y entre los sectores de la economía nacional, pero también sobre las decisiones de las multinacionales en establecerse en un país extranjero, ¿no? Como por ejemplo es en México. ¿Por qué vienen a México? Pues pueden venir por 4 grandes razones, principalmente en búsqueda de recursos naturales, como son por ejemplo las mineras canadienses del centro del país, véase Zacatecas, Guanajuato, ¿no? Por ejemplo San Luis Potosí. Pueden venir en búsqueda de mercados. México tiene una población alrededor de 127 millones con un potencial de mercado enorme, considerable a nivel mundial, en donde se pueden vender una amplia gama de productos y servicios. Otra de las razones puede ser es la eficiencia. Aquí la eficiencia se refiere principalmente en bajos costos salariales. México compite en eso y en eso, lamentablemente, pues las empresas extranjeras es uno de los motivos por los cuales se asientan en México y no necesariamente por la otra razón que es actividad estratégica o actividades de inversión en tecnología. En México generalmente las actividades de innovación entre las empresas multinacionales son bastante escasas. La inversión extranjera directa en las multinacionales se concentra principalmente en el sector manufacturero de bajo valor agregado y esto hace que también los niveles salariales y los niveles en sí de regularización del mercado laboral pues hacen muy favorables, ¿no? Y muy eficientes las empresas. Principalmente vienen por la razón número 3, que es la de eficiencia, que es también un poco la legislación, ¿no? Que es la legislación en sí bastante deficitaria en términos laborales y en términos fiscales, ya que la reforma tributaria no ha acabado todavía. Queda por ver también las razones por las cuales las empresas multinacionales desean quedarse en México y desean ampliar sus actividades estratégicas en nuestro país. Pues yo creo que muy grande, incluso con esta cuestión de saber qué empresas son extranjeras o nacionales, creo que es más difícil responder qué empresas son nacionales. Entonces creo que desde las personas en particular en su vida cotidiana e incluso en la estructura también de la economía misma. Bueno, pues sí necesitamos de la inversión extranjera, pero no deberíamos de no deberíamos de recomprar nuestros recursos más caros. Tendríamos que aprender a manejar eso. Pues sí da trabajo, pero vuelvo a lo mismo, le quita el trabajo a los mexicanos, ¿no? Por eso también hay tanta gente que se va para allá, ¿no? Que bueno,
gracias, digamos, a lo de Trump, están viniéndose para acá y les están abriendo trabajos aquí, ¿no? Pero sí, yo creo que es importante que estemos aquí, nos apoyemos aquí, no allá. Pues hay de dos, como decíamos, si la empresa extranjera viene y da recursos y da trabajo al mexicano, pero pues lo malo que nada más lo dejan hasta cierto nivel. No van a llegar a puestos muy, muy, muy altos. Y es eso, o sea, de que ellos ponen sus reglas. Pienso que tiene un impacto muy grande en la economía, ya que en realidad no se está dejando realmente algo dentro del país, sino que todo el dinero se lo llevan al extranjero. Sí, quizás tendrán manos de obras mexicanas, pero el dinero realmente no queda aquí en México. Demasiado, porque yo ahora sí en cualquier lado puedes ver cosas extranjeras, como en un celular, en tu mochila, un montón de cosas. Se supone que las empresas extranjeras traen muchísimos empleos. Eso se supone que es una de las virtudes. Sin embargo, pues qué clase de empleo se está trayendo. O sea, para empezar son mal pagados. Y posteriormente de que son mal pagados, pues no sé, deberían la misma gente mexicana podría hacer sus grandes empresas y podría ser ellos mismos los jefes, los dueños, tener puestos importantes. Sin embargo, las empresas extranjeras traen a su propio personal para tener puestos importantes y dejan a los mexicanos como mano de obra barata. Pues lamentablemente es negativo la mayoría de las veces, ¿no? Es negativo, pero es decir, si las empresas extranjeras fueran mayor y mejormente vigiladas, pues no sería ningún problema. El problema es que el Estado, que es el que desde mi punto de vista debería de vigilar, ¿no? Debería de poner orden a través de las leyes para que no se les diera mayores ventajas a las transnacionales, pues está ausente. Es ahí el problema, ¿no? La primera cuestión que quiero plantearles es la idea de que las empresas transnacionales son una de las instituciones económicas más grandes y más importantes del mundo contemporáneo. Son empresas que tienen una larguísima historia, que podemos identificar sus raíces en las primeras empresas de comercio ultramarino. Las conocemos, la Compañía de Indias, por ejemplo, las compañías que tenía la Inglaterra de la época y que hoy día han alcanzado la dimensión de verdaderos imperios económicos. Son empresas que se dedican a organizar prácticamente toda la vida económica y social de nuestros países, de nuestras sociedades, y que tienen una característica muy peculiar, que es lo que a mí me parece las distingue de otras instituciones económicas, el haber logrado inventar y perfeccionar tecnologías sociales, tecnologías económicas que les permiten fabricar, crear, obtener mercancías que les permiten a su vez generar grandes ganancias. Creo que ese es un rasgo distintivo de estas instituciones económicas que han sido capaces de crear organizaciones con una gran eficiencia y con un alcance, diríamos, planetario, ¿no? De ahí que hablemos de empresas transnacionales, de empresas que atraviesan el planeta en su conjunto. Lo que nosotros hemos concluido a través de diversos estudios multidisciplinarios, aquí sí no solo económicos, es que en efecto hay un balance muy negativo respecto de este crecimiento de las grandes corporaciones, y aquí no solo las que se han internacionalizado o las de origen extranjero, sino de prácticamente todas las empresas, digamos, de gran tamaño. Uno es un fenómeno que los economistas conocemos de manera muy clara, que es la monopolización creciente de la actividad económica. Mientras más grande es la empresa, más mercados controla, más recursos controla, más está en capacidad de fijar sus propios precios, y encontramos, por ejemplo, el muy ineficiente mercado de automóviles en México. Ese es un ejemplo típico del monopolio, protegido además por el TLC, que no permite la libre importación de autos de otros países hacia México, en todo caso de Estados Unidos hacia México, y estamos pagando los autos a un precio mucho mayor del que se podría tener si se liberaran las fronteras. Y ahí no estás protegiendo a ninguna industria nacional, porque todos los armadores de coches en México son de capital extranjero. Tienes también un drama, ahí sí un drama económico, social y ecológico con la minería, donde las empresas canadienses, junto con otras empresas de otros orígenes, sobre todo canadienses, decía yo, han
recibido concesiones que algunos autores estiman entre el 25 y el 30% del territorio nacional. Eso no significa que en 30% del territorio nacional haya ya concesiones mineras, más bien que haya minas trabajando, sino son solo derechos de explotación, digamos, ¿no? Todavía no en todos lados han empezado a hacer esto, pero ahí donde lo han hecho está ya una huella social y ecológica tremenda. A mí me gusta mucho citar el ejemplo, a mí me llama la atención mucho el ejemplo de la minera San Javier, una filial de una empresa transnacional en el Cerro San Pedro de San Luis Potosí. Todos recordamos hace 15, 20 años el Cerro de San Pedro, un cerro que era el símbolo de la ciudad y que hoy es un cráter. La empresa minera San Javier perdió todos los juicios en todas las materias, mercantil, ecológica, la que quieran, y sin embargo, con el apoyo del gobierno local y la omisión del gobierno federal, logró llevar adelante su proyecto minero, acabó con lo que había de mineral ahí, acabó con el cerro y está en ese proceso de irse. Ese es el tipo de situaciones que han creado las transnacionales. En la otra cara, y por eso creo que van a tener ustedes varias opiniones en el programa, en efecto hay un aporte, podríamos decir, de empleos de las grandes empresas, y ahí tendríamos que hacer un análisis mucho más fino. Podríamos contrastar, por ejemplo, los trabajos de la industria automotriz, que generalmente, por lo menos en las grandes armadoras, pagan salarios por encima de los promedios nacionales. Y contrastarlo con una de las principales creadoras de empleo en México, la empresa Walmart, que ahora mismo ha atravesado por un conflicto social bastante fuerte, donde el empleo es súper precario, donde no hay derecho de sindicalización, o bueno, no hay, digamos que el derecho lo tienen, pero no lo pueden ejercer porque la empresa es muy brutal en sus prácticas antisindicales, y donde los salarios son bajísimos. Bueno, ahí estamos ante un clásico caso de superexplotación del trabajo, o jornadas largas, abuso de los supervisores, salarios muy bajos, y el conflicto al que me refiero, con eso me gustaría cerrar, es porque ya la empresa que tuvo ganancias récord el año pasado no entregó lo que los trabajadores estaban acostumbrados a recibir como reparto de utilidades. Entonces ahí la idea de que a las transnacionales va bien en México no se asocia con que a sus empleados en México les vaya bien. Pues muchas gracias por haber permanecido con nosotros. Le damos las gracias a nuestros invitados. Les agradeceríamos que continuaran con nosotros en los siguientes programas de esta serie Platicando de Economía.